Diarios de Boticaria, volumen 1, capítulo 29, Miel, tercera parte. ¿Una carta de la consorte Yokuyo? Sí, me dijeron que la entregara personalmente. Me temo que Lady Aduo está tomando el té ahora mismo. Fenmin, la gordiflona jefa de Aduo, miró a Mao Mao con disculpa. Mao Mao abrió la pequeña caja de madera que llevaba. Normalmente podría haber contenido un trozo de papel, pero este contenía un pequeño frasco con una sola trompeta roja de una flor dentro. Un familiar y dulce aroma se desprendía de ella. Mao Mao vio que Fenmin hacer un gesto de dolor. Debe haber reconocido la flor. Entonces, ¿tenía razón? Mao Mao deslizó un frasco al lado, revelando un trozo de papel en el que él estaba escrita una lista de palabras específicas que sospechaba que Fenmin conocía perfectamente. Me gustaría hablar con usted si me permite, Lady Fenmin, dijo Mao Mao. Muy bien, respondió Fenmin. Me gustan los afilados, pensó Mao Mao. Hace que las cosas sean mucho más rápidas. Con los dedos de la mano, su cara tensa, Mao Mao entró en el pabellón de granate. Los aposentos personales de Fenmin estaban dispuestos en el mismo plano que en los de Homnian, pero todo lo que ella poseía estaba amontonado en una esquina. Parecía que todo estaba empacado. Si eso cuenta, Mao Mao y Fenmin se sentaron uno frente al otro en una mesa redonda. Fenmin servía el té de jengibre caliente y un caddy en la mesa contenía panes duros. Las mieles de fruta estaban esparcidas por todos lados. Ahora, ¿cuál es el problema?, preguntó Fenmin. Ya hemos terminado de limpiar, si es para lo que estás aquí. Su voz era suave, pero tenía una cualidad de búsqueda. Sabía que había venido Mao Mao, pero no iba a ser ella quien iniciara la conversación. ¿Cuándo te mudarás, si puedo preguntar?, dijo Mao Mao, indicando las pertenencias en la esquina. Eres muy perspicaz. La voz de Fenmin se volvió fría inmediatamente. La limpieza de primavera había sido solo un pretexto para que una nueva consorte estuviera en su lugar cuando la gente hiciera los saludos formales de Año Nuevo. Aduo iba a tener que dejar el pabellón de granate. Las consortes que no quisieran o no pudieran tener hijos no tendrían lugar en el palacio trasero, ni siquiera si habían sido compañeros del emperador por muchos años, sobre todo si no tenían ningún respaldo poderoso en la corte para asegurar su estatus, como hizo Aduo. Hasta este punto, el hecho de que Aduo fuera la hermana de leche del monarca, un vínculo más estrecho que el de sus propios padres biológicos, la había protegido. Quizás al menos el príncipe que había dado luz hubiera vivido, podría haber sido capaz de mantener la cabeza en alto. Tengo una conjetura sobre ella. La consorte Aduo tenía una belleza de un hombre joven. No había ninguna pizca de feminidad en ella. Si una mujer pudiera convertirse en eunuco, podría parecerse a Aduo. Mao Mao odiaba decir cualquier cosa basada en una suposición, pero cuando era un hecho obvio, a veces era todo lo que se podía hacer. La consorte Aduo ya no es capaz de tener hijos, ¿verdad? Fenmin no dijo nada, pero su silencio fue una confirmación. Su cara se volvió más y más dura. Algo sucedió durante el parto, ¿no es así? Mao Mao le pinchó. Eso no tiene nada que ver contigo. La dama de mediana edad entrecerró los ojos. No tenía ni idea de la tierna y considerada mujer que Mao Mao había conocido entonces, pero ardían una profunda hostilidad. De hecho, así es. El médico que atendió el parte fue mi padre adoptivo. Mao Mao dio a luz este hecho desapasionadamente. La flema llegó a sus pies. El personal médico del palacio de atrás estaba continuamente escaso, tanto que incluso el curandero que ocupaba el puesto en ese momento podía mantener su trabajo. La razón era simple. Un hombre que poseía esa habilidad única, un conocimiento médico bien desarrollado, no tenía necesidad de convertirse en eunuco. Probablemente había sido bastante fácil indicarle el trabajo a su viejo socialmente inepto. La desgracia de la consorte Adua fue que el nacimiento de su hijo coincidió con el hermano menor del emperador. Pese a que los
Pese a los dos en la balanza de esa corte y el parto de tu dama fue claramente considerado menos importante. El bebé sobrevivió al difícil parto, pero Aduo perdió su útero. Entonces el niño murió muy joven. Algunos especularon que el bebé de Aduo se había perdido por el mismo maquillaje tóxico que había matado al príncipe de la consorte Lijua. Pero Mao Mao pensaba de forma diferente. A la madre del joven príncipe como Aduo nunca se le habría permitido el mortal polvo para la cara de su vigilante padre. ¿Se siente responsable de lo que pasó Lady Fengmin? Cuando la consorte Aduo estuvo indispuesta después del nacimiento, creo que fue usted quien cuidó al niño en su lugar. Bueno, dijo Fengmin lentamente, lo tienes todo planeado, ¿no? Aunque seas la hija del inútil curandero que no pudo ayudar a Lady Aduo. Sí, aún así, la culpa de la medicina no podía ser descartada con un encogimiento de hombres indefensos. Otra cosa que su padre había dicho, él habría aceptado fácilmente el abuso como curandero. Ya sabes que ese curandero evitó que tu señor usara polvo para la cara con plomo blanco y que fue demasiado inteligente para darle al niño algo tan mortal. Mao Mao era un pequeño frasco en el portacartas y la miel brillaba en el interior. Mao Mao puso la flor roja del tarro en su boca. Llevaba la dulzura de la miel, arrancó la flor, jugando con ella en sus dedos. Hay muchas variedades de plantas venenosas. La flor de lobo y la azalea, por ejemplo, y las toxinas se transmiten de la miel hecha en ellas también. Soy consciente de eso. Eso creo. Se podría esperar que una familia de apicultores comprendiera estas cosas. Si una toxina causara un grave envenenamiento en un adulto, piensa en lo que haría en un niño. Pero no te diste cuenta de que la miel podría contener veneno que solo afectaba a los niños. No era una suposición, era un hecho. Era raro, pero en algunas de esas toxinas existían agentes que solamente eran venenosos para los niños con niveles bajos de resistencia. Lo probaste y estuviste bien, así que asumiste que él también lo estaría. Sin embargo, lo que le diste al niño para ayudarlo a crecer estaba haciendo exactamente lo contrario y nunca lo supiste. Entonces el hijo de Aduo había perecido con causa de muerte desconocida. Loumen, el padre de Mao Mao, el médico jefe de la época, fueron culpados por tremendo fracaso, además de los problemas durante el nacimiento. Por ello fue desterrado y fue castigado además con la mutilación. Le quitaron los huesos de una rodilla. Lo último que quería era que su señora lo supiera, que la consorte Aduo lo supiera. Descubrir que Fengmin era la razón por la que el único niño de su señora estaba muerto, así que trató de sacar a la consorte Lichu del panorama. Durante el reinado del anterior emperador, Lichu aparentemente había sido muy cercana a Duo, y se decía que a Duo le había tomado mucho cariño. Era posible que Aduo se hubiese mantenido tan cerca de la joven novia con la esperanza de que el emperador no consumara la relación. Una niña separada de sus padres, una mujer adulta que nunca podría dar a luz, una especie de simbiosis surgió entre ellas. Pero un día, abruptamente, la consorte Aduo dejó de admitir a Lichu. La joven consorte vino repetidamente a visitarla, pero tal vez Fengmin le echó. Entonces el antiguo emperador murió y la consorte Lichu tomó los votos. La consorte Lichu te la dijo, ¿no es así? Que la miel podría ser venenosa. Y Lichu hubiera contenido con sus frecuentes visitas, podría haber dejado escapar el hecho a Duo. A Duo fue lo suficientemente lista como para que fuera todo lo que necesitaba para unir las piezas. Eso Fengmin estaba desesperada por evitarlo. Después de la muerte del emperador, sin embargo, con Lichu a salvo en un convento, Fengmin pensó que nunca volvería a ver a la chica hasta que reapareció en el palacio trasero, y todavía una alta consorte, y ahora amenazaba a Duo. Sin embargo, la chica casi parecía hacer un espectáculo al venir a visitar a Duo, como una niña ansiosa por su madre. Tan protegida estaba Lichu y tan ciega al mundo que la rodeaba, así que Fengmin decidió deshacerse de ella.
Al otro lado Mao Mao no había rastro de la tranquilidad y cuidadosa jefa de la casa. La mirada de Feng Ning era fría como hielo. ¿Qué es lo que quieres? Nada, dijo Mao Mao, aunque sintió un hormigueo en la nuca. El cuchillo que habían usado para cortar los bollos antes estaba en el estante detrás de ella. Era solo un simple cuchillo, pero era más que suficiente para amenazar a la pequeña Mao Mao. Estaba fácilmente al alcance de Feng Ning. Cualquier cosa, se aventuró Feng Ning casi dulcemente. Sabe perfectamente bien, milady, que tal oferta no tiene sentido. Los labios de Feng Ning se curvan vacíos y ni siquiera llegó al nivel de una sonrisa cortés, pero había algo profundo en la expresión. ¿Qué? Dime, ¿sabes que lo que más me importa a la persona que más te importa? Feng Ning le dijo a Mao Mao, el susurro de una sonrisa aún en su cara. Mao Mao sacudió la cabeza. Ella ignoraba lo que era más importante, ya fueran cosas o personas. Bueno, me lo llevé, dijo Feng Ning. Robé el niño que ella apreciaba más que una joya. Desde el momento en que Feng Ning entró al servicio de Aduo, supo que no serviría a nadie más en su vida. La consorte tenía una firmeza de voluntad poco común en una mujer y podía poner la misma mirada que el propio heredero cuando ella hablaba. Feng Ning la respetaba sin cesar. La consorte golpeó a Feng Ning, que había pasado toda su vida haciendo lo que sus padres le dijeron, como un rayo. Ella sonrió mientras contaba la historia. Lady Aduo me dijo algo en aquel entonces. Dijo que su hijo solo había seguido la voluntad del cielo, que no era algo por lo que debiéramos ser molestados. Era imposible saber si el niño sobreviviría hasta los 7 años. La más mínima enfermedad podría matarlos en el acto, y aún así podía oír a Lady Aduo llorando todas las noches. Feng Ning miró lentamente al suelo. Una especie de gemido se le escapó. La inamovible jefa de la dama de honor se había ido. En su lugar solo había una mujer destrozada por el arrepentimiento. ¿Cómo se debe haber sentido al servir a la consorte Aduo estos 16 años, dedicándose por completo a su dama, sin pensar en un cónyuge o compañero? Mao Mao no podía imaginarlo, ni las emociones de Feng Ning, ni lo que sentía al querer a otra persona hasta ese punto. Por lo tanto, ella no sabía realmente qué era lo que quería. ¿Aceptaría Feng Ning lo que estaba a punto de proponer? Sin duda Jinchi había sido informado del reciente interés de Mao Mao en los archivos. No creía que pudiera ocultar nada al eunuco que solo dirigía el palacio trasero. Ella había logrado mantener la verdad para sí misma en su punto de la princesa Fuyó, pero no podría despistarlo esta vez, ni tampoco quería hacerlo. Cuando escuchó lo que Mao Mao tenía que decir, Jinchi hizo que arrestaran a Feng Ning. Ciertamente no escaparía al castigo final, sin importar lo que pensara o quién apelara en su nombre. La verdad salía a la luz después de 16 años. Las cosas se habían puesto en marcha, e incluso si Mao Mao se desvanecía aquí y ahora, tarde o temprano Feng Ning sería descubierta. La jefa de la sección de espera era demasiado lista como para no darse cuenta de eso. Solo había una cosa que Mao Mao podía pedir por ella. Feng Ning no podía esperar una reducción de su castigo, ni la intercesión de la consorte Aduo, pero sus dos motivos podían reducirse a uno solo. Podría continuar ocultando su motivación a la consorte Aduo. Mao Mao sabía lo terrible que era lo que estaba diciendo, que equivalía a pedirle a otra mujer que muriera, pero era lo único que se le ocurría, la única cosa que una joven sin ninguna influencia o autoridad particular podría ofrecer. El resultado será el mismo, pero si puedes aceptar eso, si Feng Ning pudiera aceptarlo, haría lo que Mao Mao le pidió. ¿Tan cansada? Mao Mao regresó a su habitación en el pabellón de jade y se desplomó en su dura cama. Sus ropas estaban empapadas de sudor que había derramado en el momento de mayor tensión, apestando al miedo.
quería bañarse. Pensando que al menos podía cambiarse, se quitó la ropa exterior, revelando un gran paño envuelto desde su pecho al estómago. Tenía varias capas de papel de aceite en su lugar. Me alegro no haberlo necesitado, se dijo a sí mismo. Si le hubieran apuñalado, todavía le habría dolido. Mao Mao se quitó el papel de aceite y encontró un traje nuevo. Jinchi solo podía contemplar el hecho con asombro. ¿Quién hubiese imaginado que el intento de envenenamiento de la consorte Lichu terminaría con el suicidio de la culpable? Jinchi estaba en el área de descanso del pabellón de Jade, describiendo el resultado a una dama de compañía reticente. Ya había informado a la consorte Yokuyo, así que Fenmin está muerta por su propia mano. ¡Qué suerte para todos nosotros!, respondió la dama de compañía sin mostrar ninguna emoción especial. Jinchi apoyó sus codos en la mesa. Gao Chun parecía querer objetar, pero Jinchi le ignoró. Malditas sean los modales. ¿Estás seguro de que no sabes nada de esto?, dijo. A veces tenía la ineludible sensación de que esta joven estaba tramando algo. Puedo decirte lo que no sé de lo que estás hablando. Tengo entendido que mantuviste a Gao Chun bastante ocupado reuniendo libros. Sí, todo para nada me temo. Sonaba tan indiferente que casi pensó que se estaba burlando de él. Por otra parte, ¿qué más había de nuevo? Es posible que ella guardara un poco de rencor por la broma del otro día. Se había excedido un poco, pero en su mayor parte esto parecía normal. Ella le estaba dirigiendo su habitual mirada de inmundicia. Fue más allá de la grosería para lograr una pureza propia. El motivo, como adivinó, era ayudar a la consorte a dúo y conservar su asiento entre las cuatro damas. ¿Es así? Mao Mao lo miró con total desinterés. Siento tener que decirte que la consorte a dúo será degradada de su lugar como alta consorte. Dejará el palacio trasero y vivirá en el palacio sur. ¿Retribución por el intento de envenenamiento?, preguntó Mao Mao. El gato finalmente había empezado a interesarse por el ovillo de hilo. No, el movimiento estaba decidido. La decisión es de su majestad. El largo efecto del emperador por a dúo debe haber sido lo que permitió permanecer en una residencia imperial en lugar de ser enviada de vuelta a su casa y familia. La inusual muestra de interés de Mao Mao llevó a Jinchi a dejarse llevar rápidamente. Él se puso de pie y dio un paso adelante, y ella se puso tensa y dio medio paso atrás. Así que tenía razón, ella no había superado sus pequeños saltos. Naturalmente, Gao Chun los miró a ambos con exasperación. No le haría ningún bien a Jinchi si Mao Mao se pusiera demasiado tensa. Se sentó de nuevo, la pequeña sirvienta inclinó la cabeza y se fue de la habitación, pero luego se detuvo y una rama de flores rojas en forma de trompeta decoró la habitación. Homnian las puso allí antes, le informó Jinchi. En efecto, dijo Mao Mao. ¡Qué gran explosión de flores! Ella tomó una de las flores, rompió el tallo y se la puso en la boca. Jinchi, perplejo, se acercó lentamente e hizo lo mismo. ¿Es dulce? Sí, y es venenoso. Jinchi escupió el tallo y se cubrió la boca mientras Gao Chun corrió a buscar agua. No te preocupes, dijo Mao Mao, no te matará. Entonces la extraña chica se lamió los labios, lo que le dio un toque de una dulce sonrisa propia.